Fuerte el aplauso para Rogelio. Gracias por la introducción, por la invitación y felicidades a este tremendo grupo de jóvenes con esta iniciativa. Lo que él decía, que soy papá, tiene mucha más relevancia porque esta charla la tengo preparada hace muchísimo tiempo. Y si antes el tema me preocupaba, ahora que soy papá, ciertamente más. Así que vamos a ver si los puedo conducir por un camino diferente de este tema que a todos nos aflige. La corrupción, un problema mental. Cuando yo empecé a presentar esta charla, me preguntaban por qué un psiquiatra, médico, terapista, hablando de esto en lugar del usual, que es un economista, un jurista, un financista. Para mí es muy obvio que es un problema mental, pero me di cuenta que era obvio que para el resto de las personas no lo era. Desde mi perspectiva, sobre todo como terapista, que me encargo de estudiar la conducta humana, la corrupción se centra justamente en eso, en un problema de conducta humana. Mis argumentos son estos. Primero, que los esfuerzos que se hacen hoy en día están demasiado enfocados en detectarla y luego en castigarla. No es que esto no sea necesario, pero este es el enfoque principal hoy en día. Y mi planteamiento es que falta entender cómo es que el corrupto se origina. Si yo no entiendo cómo el corrupto se origina, todos los esfuerzos que yo voy a hacer para detectarla y castigarla van a ser en vano. Y me parece que mi argumento tiene 100% razón. Mi primera charla fue en el 2006. Desde entonces he presentado en APEDE, en la CAPAC, en congresos de psiquiatría, en charlas privadas, y desde entonces las cosas no han hecho más que ponerse peor. Escándalos como David Murcia, Madoff, Walmart, que estaba coimeando a personas en México, la operación Lavajato y su caso hermano, que es el de Odebrecht, el caso de la línea en Guatemala, la investigación de los Panama Papers, los escándalos de las planillas, el escándalo del banco danés. Puedo mencionar muchísimos ejemplos más, simplemente para mostrar que desde que empecé con esta postura, todos los esfuerzos son en vano y la cosa se pone cada vez peor. Toda la cantidad de leyes que se han modificado en este trayecto no han hecho mucha cosa. No lo digo nada más yo, siempre consulta Transparencia Internacional. Este es el mapa del 2018, es exactamente igual que el del 2006 cuando yo presenté, y ellos en su reporte del 2018, que es el último de sus reportes, mencionan que los esfuerzos han sido una falla. Una institución que se dedica a investigar cómo avanza la corrupción en el mundo se da cuenta que el mapa simplemente no ha cambiado, así que los esfuerzos realmente no se traducen en mucho. ¿Por qué no funcionan estas estrategias? De aquí viene la primera parte de por qué un médico hablando de esto puede ser útil. Para nosotros en medicina, el tratamiento y la prevención se dividen en tres partes. Nosotros decimos prevención primaria a todas aquellas estrategias que están diseñadas para evitar que una enfermedad se dé. La promoción de la salud a través de que dejen de fumar cigarrillos, el uso del cinturón de seguridad, el uso de vacunas, todo ese tipo de maniobras evitan que una enfermedad se dé. La prevención secundaria es la detección temprana de una enfermedad que ya está en camino para poder detener el trayecto de la enfermedad a tiempo. Por ejemplo, la mamografía es un ejemplo de detección temprana, es prevención secundaria. Y prevención terciaria es cuando la enfermedad ya está andando y tenemos que ejercer un tratamiento para evitar la muerte y para rehabilitar a la persona. Hoy en día, en base a esta prevención, para mí otra vez, todos los esfuerzos están puestos en prevención secundaria y terciaria y no en cómo se origina el corrupto. El problema es que en ese tramo, en donde él se origina y lo detectamos a través de 1000 maniobras de comunicación de computadoras, información transparente y todo lo demás, ya le están dando, ya el corrupto está dando. Y aquí viene un tema de la motivación. Esta es una célula cancerosa de cáncer de pulmón. Esto es un ejemplo que no es una metáfora. Así mismo funcionan los corruptos. Esta célula tiene un defecto que le impide coordinarse con otras células del cuerpo y su motivación, por decirlo así, es simplemente seguir creciendo. Esa es su ruta de vida, no hay más que hacer. El corrupto es exactamente igual. No importa cuántas mesas de diálogo quieran establecer, yo lo comenté al principio cuando él subió, no hay manera en que él dialogando, porque su misión no es dialogar, él tiene otro modelo mental. Y si no detectamos eso, y si no identificamos que el corrupto así funciona, todo seguirá siendo por gusto. Así que me voy a enfocar en los corruptos. En ese sentido, entonces, no es el objeto, no son las leyes, las reglas, es el sujeto lo que es un problema.
Los conflictos se solucionan con el diálogo, es algo muy impersonal. Se solucionan con el diálogo siempre y cuando los dos sujetos estén dispuestos al diálogo, si no es por gusto. Así que son los sujetos. El niño padece de déficit de atención. Esto es un diagnóstico que yo escucho muchísimo. Eso es un diagnóstico, un objeto. Pero si yo estudio al sujeto, por qué este niño tiene un problema de intranquilidad, por qué él no se puede concentrar, va a ser por gusto que haga un diagnóstico y que le dé medicinas si él sigue siendo afectado como un sujeto. Tengo un desbalance químico. Yo como psiquiatra, los pacientes vienen y me dicen, deme una pastilla, tengo un desbalance químico. Eso es objeto. Dime por qué tú estás deprimido, dime por qué tú estás ansioso. Yo tengo que entender al sujeto otra vez. Y el tema condenado de la impunidad. Lo que pasa es que falta impunidad, la impunidad, la impunidad. Los que aplican los castigos, la punidad, son personas. Si yo no entiendo por qué hay sujetos que no la aplican y por qué hay sujetos que son corruptos, sigo en el mismo esquema de estar tratando puras cosas teóricas y no a los sujetos que son envueltos en todos estos problemas. Es un problema de salud pública porque según la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, salud es un estado de bienestar biológico, psicológico y social, no nomás la ausencia de enfermedad. Y ciertamente el problema de corrupción afecta la calidad de vida de todos nosotros. Problemas conductuales de salud pública que vemos psiquiatras, por ejemplo, la obesidad, pero también los otros médicos. En este caso, el padecimiento lo tiene el paciente que es obeso, pero si hay mucha gente obesa en una población como Estados Unidos, es un tremendo costo para todos los servicios de salud. Así que es un problema de salud pública no nada más para el individuo, igual que el cigarrillo. Él fuma, se afecta a él mismo, afecta a otros y encarece todo un sistema de salud. Igualmente ocurre con aquellas personas que piensan que las vacunas no son buenas. Hay ahora mismo una subida de enfermedades que antes eran controladas por las vacunas y es por la irresponsabilidad de pensar que estudios que no están fundados científicamente dicen que las vacunas son malas. Esto es un problema de conducta. Los sujetos están siendo equivocados. La depresión y el suicidio están en flagrante aumento. Hoy en día mueren por homicidio aproximadamente 600.000 personas en el mundo, pero por suicidio mueren 1 millón. Y cada vez va más en aumento, porque algo está pasando en la sociedad que genera individuos sujetos infelices. No es un desbalance químico, es qué estamos haciendo para que los sujetos estemos afectados. Lo peor es que sobre todas estas cosas está la corrupción, porque todos aquellos fondos e investigaciones que pudieran ir a tratar las enfermedades anteriores no lo están haciendo porque todo está manipulado por intereses de orden económico. Así que es un problemazo de conducta para todos nosotros que haya individuos corruptos en esta sociedad. Los corruptos entonces no solo generan problemas, ellos mismos padecen problemas. Y aquí viene entonces el argumento de por qué yo digo que tienen problemas mentales. Esta célula cancerosa que hace un momento mostré no sabe cómo regularse con su propio medio. Ella va a crecer y crecer y crecer y eventualmente va a desgastar el cuerpo del que ella misma se nutre y también va a perecer. Los corruptos es exactamente igual. Acaban con la sociedad en donde ellos mismos viven. El problema entonces no es la corrupción, es el corrupto. ¿Qué son los corruptos? Este es un libro que mostré como ejemplo, pero hay muchísimos libros sobre trastornos de personalidad. Es un tema de conducta, es un tema que vemos los psiquiatras y los psicólogos. En 2 minutos les voy a explicar qué es un trastorno de personalidad. No tienen que ir a psicología, no tienen que ir a psiquiatría. La mente sirve para un propósito, coordinarnos socialmente. El cerebro, como todo, tiene otras funciones mucho más complejas, pero en términos evolutivos, la mente tiene ese privilegio de permitirnos coordinarnos socialmente y lograr lo que todos socialmente podemos hacer si cooperamos, que es una estrategia evolutiva por excelencia del hombre en su máximo nivel. Si no hay una coordinación social adecuada, mi cuerpo va a tener síntomas que son de hecho de orden motor y se refleja como depresión, ansiedad, irritabilidad. Y es lo que la persona que tiene un problema de coordinación sufre. Pero también hay un problema de conducta que los demás ven. La persona que no se coordina es una persona que va a ser tímida o vanidosa o irritable o inclusive corrupta. Así que el corrupto padece internamente de algo y socialmente su conducta se ve diferente. El que no se coordina bien tiene un problema entonces. En los tratados de psiquiatría hay varios trastornos de personalidad. 2 de ellos son los más relevantes para la charla de hoy. Los trastornos antisociales y los narcisistas. No voy a entrar en el detalle de todo lo que implica los criterios para cada uno, pero sí voy a entrar en los detalles de lo que tienen en común ambos diagnósticos.
El primero, inatención a los derechos de los demás. Esto suena bastante a los corruptos. Falta de empatía, corruptos. Patrón dominante de grandeza y superioridad, corruptos. Y ausencia de remordimiento. Eso es sobre todo en los antisociales, pero también puede ser en los narcisistas. Estos son los corruptos. Por ende son personas que tienen un problema de personalidad que les impide otra vez coordinarse con la propuesta social de la mayoría. Si ellos no pueden coordinarse y nos dañan, ¿alguien de ustedes duda entonces que los corruptos son personas que no se pueden coordinar? Lo interesante es que son los corruptos, porque ellos, entre ellos, sí se coordinan. El tema es que ellos tienen un modelo mental corrupto que ellos saben conversar, saben aplicar, tienen sus mismas motivaciones distintos a la mayoría de nosotros. Siendo así, entonces hay diferentes tipos de corruptos. Ejemplos, las maras en Centroamérica, ellos tienen una motivación particular, pero son corruptos. Lance Armstrong, que declaró públicamente que él usó dopaje, dijo que lo haría nuevamente. Él y su equipo sabían que él hacía estas cosas. Por ende, es un grupo de gente que tiene un esquema de corrupción que no es común para los demás. Ellos se juntan con personas iguales. Igual los de cuello blanco, como la Vítola y como Odebrecht. Tipos de corruptos diferentes, pero el mismo problema de conducta que no se coordinan socialmente. ¿Qué origina el problema? Desde que un bebé nace hasta que alcanza la edad adulta, aquí sale 10 años, pero en general el cerebro sigue creciendo hasta la edad que acaba la adolescencia, y el volumen del cerebro crece 75% a expensas de todo el estímulo que el bebé recibe en el medio ambiente. Así que todas esas conexiones neuronales se forjan en esa propuesta social en la que nace el niño, ¿ok? Eso es lo que se llama culturización. Ahí él recibe toda su data. Hay estudios muy impactantes de cómo todas las especies, no nada más los seres humanos, necesitan una coordinación con otro de su misma especie para aprender la cultura de la especie. Este es un estudio en pajaritos y es muy interesante cómo aprenden a cantar a través de imitar a un pajarito mayor que les enseñe la cultura de esa raza de pajaritos. En los seres humanos es igual, y aprendemos a cantar en japonés, en español y en todos los otros idiomas, y aprendemos una propuesta cultural a través de un intercambio continuo con otros seres humanos. Luego, cuando tenemos un modelo cultural en mente, salimos a la calle, jugamos con otros de nuestra misma edad, y lo que tenemos en mente como modelo se refuerza con aquellos que comparten el mismo modelo. Y así es como se vive la cultura entonces. Vamos a traducir esto en esta situación. Estaba muy tentado a poner una foto de un corrupto, pero creo que era un poco no ético, así que, pero bueno. ¿Quién reconoce a este bebé? Hitler. Bebé lindo y bonito. Él nació sin ningún problema. Pero miren cómo su propuesta cultural rápidamente le cambió la cara. Algo pasó en el medio y sus neuronas hicieron un tipo de conexiones que lo llevaron a estar en otro estado totalmente emocional que su conducta estaba reflejando. No es un asunto genético, ahora lo demuestro por qué no es genético. Él nació en una época muy dura, acababa Alemania de salir de problemas en guerras, se metió luego en la Primera Guerra Mundial de la cual él participó. Él fue abusado tremendamente por su papá, y en ese medio emocional él aprendió su cultura, su idioma, su religión, su abordaje de la vida, sus ideales, sus miedos, todo en un entorno emocional traumático para él. Igual los corruptos. Lo interesante de Hitler es que él no era el único. Toda la cultura nazi se forjó en lo mismo. Hay una autora espectacular que yo le invito a leer, Alice Miller. Si esta charla ustedes se llevan este título y lo leen, es lo mejor que les puedo decir. Ella investiga cómo es que los nazis se dieron, cómo es que Hitler pudo reclutar a tanta gente en una propuesta tan insana, y se dio cuenta que por 200 años la pedagogía alemana era excesivamente dura con los niños, indigna, maltrato y un gran apego a la obediencia, justo lo que Hitler también necesitaba. Ella también hizo una investigación muy interesante de la historia, la biografía de todos los tiranos de la época de Calígula y Nerón hasta Osama Bin Laden, Saddam Hussein. El 100% de los tiranos en la historia mundial han sufrido de trauma, 100%. Data muy impresionante. Así que la propuesta cultural es la que realmente afecta la neurología de un individuo y cómo funciona en sociedad. Entonces estoy proponiendo 2 puntos. Que los corruptos padecen de un trastorno de personalidad
y que su trastorno de personalidad se generó en sus crianzas. Esto en cuanto a los individuos corruptos. Vamos a algo más impresionante. A los que les gusta la política, esta parte que viene es mucho más clara. Pasemos a la escala social. Si el ambiente es el que forja un niño, hay también que estudiar en qué ambiente se forjan las naciones. ¿En qué ambiente se forjó Latinoamérica cuando se dio un choque de culturas entre españoles conquistadores que venían a explotarnos, a los indígenas que aquí vivían? Este es un choque cultural tremendo, abusivo. Aún vemos las secuelas, pero no nada más en Latinoamérica. También la vemos en África, cuando 7 países europeos se dividieron todo un continente a sus enteras anchas y crearon naciones que ni siquiera existían por pura conveniencia. Eso es un choque cultural. Igual pasó con la India, que tuvo un choque con los británicos. Trauma social. Vamos de vuelta al mapa de transparencia internacional. Si yo estoy proponiendo que el trauma está en el inicio de todo esto, los países en rojo son los que tienen trauma. Latinoamérica, África, Asia. Los que no tienen trauma son las potencias del norte, todas conquistaron a los países que tuvieron trauma. Esto es lo interesante, es exactamente igual que lo que pasa con los niños. Latinoamérica, África y buena parte de Asia fueron conquistados por países europeos. El caso de Estados Unidos es diferente, tendré que comentar sobre historia porque ellos tienen otra historia, otro trayecto. Sus peregrinos tenían otro propósito diferente a los que vinieron a Latinoamérica, pero lo importante es que todos los que son en rojo sufrieron un trauma a nivel nacional. Es lo mismo que a nivel individual. Esto es un tema psicológico. El ciclo de la corrupción empieza entonces por un corrupto que es un individuo vulnerado desde pequeño. Él se encuentra con otras personas que tienen el mismo tipo de modelo, si no, no se pudiera comunicar. Y se juntan, logran su propósito. Cuando logran su propósito, intranquilizan a la sociedad y se genera en el sistema mucha desconfianza, que es un poco como estamos viviendo en Panamá, ya no le creemos a nadie. Y hay una reacción por parte de nosotros. Algunos pocos deciden pelear. Eso requiere un poco de madurez emocional para enfrentarse a un sistema corrupto. La mayoría ante este estado de susto dejan de reflexionar y mayormente toman una actitud de ser espectadores pasivos. Y muchísimos otros se unen a la propuesta y cierran entonces el círculo lastimosamente de la corrupción sin haberlos ellos iniciado. Coincidentalmente, hace 2 días entrevistaron a una diputada del PRD que estaba muy tranquilamente diciendo que las planillas eran un asunto bueno. Ella ni siquiera tenía en su mente una idea de cómo esto puede ser un problema de corrupción, porque ya forma parte del ciclo, ¿sí? Tremendo problema que tenemos. ¿Cómo se supera el problema entonces? Hay propuestas fallidas, no son las reglas. La Constitución es a Marcelo Odebrecht lo mismo que las mesas de diálogo son a Maduro. Nada, no le significan nada. Son reglas externas a su quehacer conductual social. Miren esta diferencia. La Casa Blanca, una sociedad muy punitiva. Si te metes conmigo te destruyo. Para llegar allí, miren lo que tiene que pasar. Este es Sager House. Aquí vive el primer ministro de Suecia. Tú te puedes parar enfrente de la puerta, tocar la puerta y no hay nadie. Y eso que ellos tuvieron un presidente que fue asesinado, Olof Palme, hace varias décadas. Y aún así siguen con una propuesta de coordinar mentes, no de coercionar mentes. La propuesta más bien en la otra dirección, de cómo hacemos para hacer una propuesta de coordinación social, que para eso es que funciona la mente. Entonces, ¿cómo superar el problema? Si las relaciones traumáticas descoordinan a las mentes, son solamente las relaciones sanas las que las pueden volver a coordinar. ¿Qué es lo que culturiza? Realmente lo que culturiza es el tono emocional con el que transmitimos cosas. El papá le está diciendo un montón de cosas al niño y puede que el lenguaje del niño no lo entienda muy bien. Lo cierto es que entiende un tono emocional de orgullo y de tranquilidad. Ciertamente en un adolescente ya entiende más el lenguaje, pero si la propuesta de cómo conductar a un adolescente es mucho más pausada y mucho más calmada y sensata, el adolescente tiene mucho más capacidad de captarla y reflexionar sobre ella. En vez de si lo regañamos y por la fuerza te digo que tú tienes que hacer estas cosas, la regla entonces se convierte en lo que coerciona, en vez de ser el entendimiento lo que coordina. Así que un tono emocional que coordine es lo óptimo, hacia lo bueno para que el niño lo siga haciendo y sobre lo malo para que el niño entienda por qué no lo tiene que dejar de hacer. Es el tono emocional. Les pongo un ejemplo. Hace varios años yo estaba en Chile, estos son los carabineros, una de las instituciones más respetadas del mundo. Tiene 70% de aprobación por su población, confían mucho en ellos a pesar de que tienen problemas de corrupción, pero mayormente creen en ellos.
Yo estaba con un amigo, estábamos conduciendo por un camino fuera de Santiago, había un retén y lo detienen y le piden la licencia. A mi amigo se le había vencido la licencia el día anterior, que era su cumpleaños, y le iban a poner su boleta. Y mi amigo se bajó y le pidió al guardia si le podía dar una oportunidad, no era coima. Y el guardia, el carabinero, le dice: ¿acaso al ponerle una boleta estoy haciendo algo incorrecto? Listo, ahí quedó el argumento. Jamás nuestros policías van a responder de esa forma. Entonces no es la regla del carabinero, es la actitud del carabinero lo que transmitió un mensaje claro de que no se iba a mover para ningún lado en su planteamiento. Entonces es el trato lo que culturiza. A los corruptos tendríamos que culturizarlos igual a través del trato. Pero ¿cómo tratamos nosotros a nuestros corruptos? Guantecitos de seda. Se van para la casa, todos son proyectos dilatorios en los juzgados eternos, pero nadie tiene un rechazo, una desaprobación social contundente que los aleccione, que los coordine otra vez, porque no son las leyes, no son los castigos, es realmente la coordinación social lo único que los puede traer de vuelta. Entonces es el turno de propuestas nuevas. Afortunadamente hay un par de ellas. Una es de Juan Diego Vázquez, que creo que ha venido aquí, para que sepas, un par de veces a participar, y su conjunto de gente. Él presentó una propuesta muy interesante en donde dice: vamos a automatizar el sistema de la asamblea y de paso todo el mundo va a ver cómo estamos nosotros participando y votando. Así que hace visible para otros la conducta de ellos. Eso permite que nos coordinemos con los diputados. Y otra propuesta que salió hace poco en la prensa, un grupo de jóvenes también, la propuesta se llama Diputado tu empleado. Y un grupo de voluntarios jóvenes va a ir a la asamblea para ellos fiscalizar las actividades, ver quiénes van, quiénes no van y hacer un reporte semanal. Entonces va a haber información conductual de la asamblea hacia nosotros y un grupo de ojos que va a estar viendo a la asamblea y una comunicación. Eso es mente coordinando mentes. Porque mente coordinando mentes es lo único que va a salvar la situación. No es que hagamos más reglas eternas. Entonces, tenemos que expresar nuestro sentir. Sin matices, sin penas, sin miedos. Cuando ven a una persona que quiere cruzarse una doble línea, no, hey, papá, esto no se hace así. Tienes que educarlo. Tienes que hacerlo a quien sea, cuando sea. Y tenemos que hacerlo juntos porque si no, no tenemos un poco de fuerza y coherencia. Así que es un tema más bien psicológico. Con esta pequeña propuesta los dejo pensando y quedo a sus respuestas. Gracias. Bueno.